Vamos a hacer el estudio de Parashá Miketz 5779, una parashá muy bonita, donde vamos a encontrar ciertos conceptos que van a tener que ver con nuestra vida diaria. Básicamente, cuando hacemos las tres lecturas, Torah, Haftará y Pijadashá, encontramos un correlato muy estrecho en las tres, y es el concepto de Jochma y Biná, de inteligencia y sabiduría. Tenemos inteligencia y sabiduría como palabras de Rav Shaul a la comunidad de Corintios, donde él dice: no he venido a ustedes, no les he traído a ustedes vanas palabras de sabiduría humana, es decir, filosofía griega, sino les he hablado y les he presentado al Mesías, pero se los he presentado al Mesías como una persona, como un ser que vino a servirnos y cargó los errores de su generación. Este es un concepto extremadamente interesante, porque Rav Shaul era fariseo de fariseos. Rav Shaul tenía un montón de explicaciones para dar respecto al mesianismo en Yeshua. Sin embargo, él no enfrenta a la filosofía griega con los conceptos de filosofía. No hace filosofía contra filosofía, sino hace filosofía contra servicio. Eso es básicamente lo que ha querido decir Rav Shaul. La filosofía griega, ¿en qué se basa? Se basa en el pistis, en la mente, en la lógica, y a través de el conocimiento de lo lógico poder descubrir la causa primera, la causa madre, la fuente de toda la creación, la fuerza creadora o el Dios creador. La forma en que conoce la mente es mediante los sentidos, es decir, mediante el cuerpo. De acuerdo a las sensaciones que tiene el cuerpo, es en donde la mente, en su parte lógica, va a ser el desarrollo de qué es la existencia. Entonces, viene Rav Shaul y dice: no les he hablado de eso, nada de eso me interesa. Les he hablado del servicio a Dios, a un Dios que no se lo ve, que no se lo toca, que solamente se lo puede sentir. Es como que hoy les diría: no les vengo a hablar con la ciencia y con la tecnología. Les vengo a hablar de lo que cada uno de nosotros tiene dentro de sí mismo. ¿Y qué tiene cada uno de nosotros dentro de sí mismo? La posibilidad de tener vivo el reino de los cielos. Pero para alcanzar este conocimiento hay que tener Jochma y Biná, es decir, inteligencia y sabiduría desarrolladas, pero desarrolladas desde un punto de vista de la espiritualidad, de la Neyamá, del alma. Lo mismo encontramos en el caso en que juzga el rey Salomón, muy conocido el caso. Dos mujeres tienen hijos, uno muere, se cambian los hijos y empiezan a pelear quién es la mamá del hijo que quedó vivo. Entonces cuando se llevan a Salomón, dice: bueno, partan al hijo y listo, mitad para cada uno, al niño mitad para cada uno, y no se pelean más. Entonces la que es la madre verdadera siente compasión por su hijo: no, está bien, dáselo a ella y ya está, terminamos con esto, pero no lo mates. Entonces Salomón dice: bueno, evidentemente la que ha sentido esto es la que es la madre verdadera. ¿Y eso qué es lo que muestra con eso Salomón? Que tiene la suficiente Jochma y Biná, inteligencia y sabiduría como para poder gobernar Israel. Les recuerdo que Salomón, cuando subió al trono, tuvo que pelear contra su hermano Adonías, que quería cooptar el trono, y David tuvo que nombrarlo como rey a escondidas de su hermano, porque su hermano procuraba hacerse del poder. Entonces, mediante este juicio y esta demostración de sabiduría, Salomón es reconocido en Israel. De la misma manera, y ahora sí vamos al sexto de Torah, vamos a encontrar el conocido relato de Yosef y los sueños de Faraón. Rapidito, Faraón sueña 7 vacas gordas que son engrutidas por 7 vacas flacas.
después 7 espigas gordas que son englutidas por 7 espigas flacas. Entonces Faraón se despierta, dice, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Llama a todos los partumín, a todos los sabios, astrólogos y magos de Egipto y les pregunta, quiero saber cuál es el significado del sueño, y ninguno le puede dar una respuesta. Todos le daban respuestas, pero ninguna satisfacía a Faraón. Unos dicen, en la mayoría se explica, que Faraón había soñado también la interpretación del sueño, pero no se lo podía acordar. Entonces todos le decían algo y él no encajaba eso con lo que él recordó, hasta que aparece Yosef, porque lo trae el copero, y Yosef responde con un enorme aprendizaje. Yo no voy a interpretarlo, va a ser Elohim, va a ser Dios el que va a dar la respuesta. Y entonces Yosef tiene la interpretación correcta. ¿Qué le trae a Faraón y por qué Faraón lo pone donde lo pone? Porque al Faraón le trae Shalom, le trae paz, la interpretación del sueño que le trae Yosef. Entonces, como el Faraón encuentra paz de nuevo, dice, esta es la interpretación correcta. Y dice de Yosef, en Nabón Bejajam Kamoja. No hay sabio ni entendido como este en todo Egipto. Imagínense a la corte de Egipto lo que habrá pensado. ¿Cómo que no hay sabio inteligente? ¿Cómo que va a poner a un esclavo de la cárcel, lo va a poner como virrey? Pero como el faraón era visto como un dios en la tierra, tenía el derecho de hacer lo que quisiera. Y el que decía que no, podía morir. Entonces muchas opciones no quedaron. Entonces vemos cómo la historia bíblica se va desarrollando de acuerdo a los cánones del momento. Porque Dios no se le apareció a Faraón para decirle, mira, a este me lo pones como virrey. El Faraón decidió por sí mismo. Muy bien, ¿qué es lo que hace Yosef? Esto es muy conocido. Acumula, porque sabe que va a haber hambruna. Entonces acumula, y viene la hambruna. ¿Para qué Dios mandó semejante hambruna? Para que se vuelva a encontrar la familia. Pregunta, ¿y por qué Yosef no mandó a buscar a su padre? Era el segundo del faraón. Tenía el poder de mandar a 50 soldados y traerlo a su padre de Canaán. Sin embargo, él no hizo eso. Él esperó que los acontecimientos sucedieran. ¿Qué acontecimientos? Los del sueño que tuvo en su momento, de que el padre, el sol, la luna y los hermanos se iban a postrar delante de él. Y se estaban dando los hechos físicos. Él era virrey en Egipto. Egipto era una potencia. Como ustedes saben, los hermanos terminan bajando de la tierra de Israel a Egipto por alimento, y empieza ahí un ida y vuelta en los cuales Yosef va llevando a sus hermanos a que vivan la experiencia que él vivió con ellos. Hasta que en la parasha próxima se va a terminar encontrando con su padre. En todos esos actos de Yosef no encontramos ni odio, ni revancha, ni recelo, ni vanidad, ni orgullo, sino enseñanza. Ahora, ¿cómo pudo enseñar sobre su propia vida? Porque el reino de Dios estaba brillando en él. ¿Qué significa esto? Que tenía entendimiento y sabiduría. Ahora nos vamos a focalizar en otra cosa. Después vamos a volver al entendimiento y la sabiduría. Nos vamos a focalizar en otra cosa. ¿Qué hermano retiene Yosef? Primero a Shimón, que lo quiso vender, y después a quién al final, a Benjamín.
¿Por qué a Benjamín? Porque ese era su hermano directo de su madre Raquel. Cuando Jacob se entera de que Simón había quedado preso, no expresa la misma tristeza que había expresado por Yosef. Y les dice, no vuelvan a buscarlo, nos tenemos que arreglar nosotros, vamos a ver qué hacemos, hasta que ya no tienen para comer de nuevo y la situación es, bueno, está bien, vayan otra vez con este hombre de Egipto. Sí, no, pero pidió que llevemos al menor con nosotros. A mi único hijo, a mi hijo, a este hijo. ¿Por qué si tenía otros hijos? Pero Benjamín era hijo de ¿quién? De Raquel. Jacob había amado más a Yosef que a todos sus hermanos. Y después termina diciendo que Benjamín es su hijo. Como que los otros están en un grado inferior para él. Y es así. ¿Por qué? ¿Qué veía Jacob en Benjamín y en Yosef? A Raquel. Porque él amaba a Raquel, pero no a Lea. Y a su vez, vamos un poco más atrás, Jacob era amado por su madre y su hermano Esaf era amado por su padre. ¿Qué es lo que se está repitiendo? La relación entre Jacob y su madre Rebeca. Ese patrón de funcionamiento familiar que es disfuncional, elegir a unos sobre otros, se fue repitiendo en toda la vida de Jacob. En la próxima parte vamos a ver que se van a encontrar Jacob y Yosef. Y que Jacob va a bendecir a los hijos de Yosef. Y los hijos de Yosef son hijos de Yosef y de Osnan. Y esta Osnan, aparentemente, era la hija de Potifar. Aparentemente era egipcia. El Midrash va a contarnos que es la hija adoptiva de Potifar, producto de la violación de Shechem a Dina. O sea, hay toda una especie de recorrido para justificar que las tribus de Israel no pueden descender de Yosef y de una mujer egipcia. Tanto era el amor de Jacob por Raquel y por Rivka, que tomó a Menasé y a Efraín como hijos suyos y los hizo parte de las tribus, de las 10 tribus, de las 12 tribus, perdón, de Israel. Cuando pensamos en Jacob, creo que ninguno piensa que Jacob no está fácil, no está en el paraíso con Dios. Sin embargo, veamos las cosas que hizo y cómo fue su vida. Y hasta el final de sus días prefirió a unos sobre otros. De la misma manera que el faraón utilizó el lugar que ocupaba para hacer lo que quería, y Dios a través de eso movió los hilos para que Yosef saliera de la cárcel, de la misma manera los hechos de la vida de Jacob suceden para que sea uno de los padres de Israel más allá, guiado por Dios, más allá de los errores que iba cometiendo Jacob. Entonces, ¿qué tiene que hacer Jacob? ¿Echar a sus otros hijos? No. ¿No distinguir a unos sobre otros? Sí. ¿Pero se puede hacer eso? No. ¿Por qué? Porque hay una mayor identificación de Jacob hacia Yosef y una mayor identificación de Jacob hacia Benjamín. Las relaciones humanas
no se pueden digitar con la lógica. Tienen que ver con quién nos identificamos. Identificarse es poner una parte de sí en algo. Cuando Rav Shaul no se identifica con la filosofía griega y sí se identifica con el Mesías como siervo sufriente, está poniendo parte de sí sobre lo que él vive. ¿Y nosotros? ¿Cómo es con nosotros? ¿Cómo son nuestras relaciones? Nuestras relaciones están basadas en la sabiduría y el entendimiento del alma, o están basadas en nuestra lógica. Esto me conviene o esto me sirve. Es más, en algún momento un joven se le acerca a Yeshua y le dice: maestro, ¿qué más tengo que hacer para tener el reino de los cielos? Y Yeshua lo mira y le dice: cumplí con los 10 mandamientos. Ya cumplí con los 10 mandamientos. Entonces después le agrega y le dice: bueno, vende todo lo que tienes y hazlo a los pobres. Entonces la persona se fue muy triste porque era muy rico, dice el texto. Es decir, priorizaba lo externo sobre lo interno. Entonces se acercaban los discípulos y dijeron: ¿y nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vosotros dejamos todo por el reino de los cielos. ¿Y qué vamos a tener nosotros? Y entonces Yeshua les dice: todo aquel que deja casa, madre, padre, hermano, tío, perro, auto, por el reino de los cielos, 100 por 1 va a recibir en este mundo y también la vida eterna. Y también la vida eterna. ¿Qué nos está diciendo el Mesías? Que tenemos que dejar todas las relaciones, que Jacob tendría que haber dejado a sus hijos, a todos. Que tenemos que aislarnos y vivir solos por el reino de los cielos. ¿Y qué pasa con los nuestros? ¿Qué pasa con nuestros familiares, nuestros amigos, las personas que dependen de nosotros? Ah, me encontré con Dios, me voy, arréglense ustedes. Esa no fue la manera de actuar ni de Yosef ni de Rav Shaul. Y Yeshua, ¿qué nos está diciendo? Aquel que deje todo por el reino de los cielos, 100 por 1 va a recibir este mundo. Ah, ¿qué quiere decir? Que si dejé una esposa voy a recibir 10 esposas. Que si dejé un hijo voy a recibir 100 hijos. Las relaciones tienen que estar basadas en Jochma y Binah, inteligencia y entendimiento, en sabiduría. Cuando las relaciones están basadas en la sabiduría, se vuelven sanas. Yosef no reaccionó con sus hermanos, justamente porque tuvo con ellos, que decir más, una relación sana. Una relación sana significa que cada uno tiene un lugar determinado y en esa relación los derechos de ambos tienen que ser respetados. Cuando Yosef era niño, él le llevaba habladuría a su padre, a Jacob. ¿Cómo ha sido interpretado esto? Que él hablaba mal de sus hermanos. ¿Por qué hablaba mal Yosef de sus hermanos? Porque Yosef quería sobresalir ante los ojos de Jacob. ¿Para qué? Para tener la atención de Jacob. ¿Cómo terminó eso? Con que sus hermanos lo odiaron. Entonces vemos relaciones enfermizas, incorrectas. Para corregir todo eso, tuvieron que pasar varios años de mucho dolor para Jacob, para Yosef y para la conciencia de los hermanos. Entonces, cuando nos encontramos con Dios, o cuando desarrollamos el reino de los cielos en nosotros, o cuando encontramos la luz interior, ¿qué pasa con los que nos rodean? ¿Desaparecen del universo? ¿Nos tenemos que aislar? ¿Ya somos felices, entonces nos tenemos que dar a los otros y no a los más cercanos? La historia bíblica no cuenta eso. Por el contrario, la historia bíblica dice
que cuando las personas se encuentran con Dios, mantienen las relaciones que tenían antes. Simplemente que se relacionen desde otro lugar. Subliman el vínculo, lo mejoran, lo hacen más correcto, lo hacen adecuado. ¿Cuándo una relación es adecuada? Cuando se basa en el respeto y en la verdad. No puede haber amor sin respeto y sin verdad. Porque si hay amor y hay respeto y hay verdad, entonces se considera al otro como lo que es, una persona y no un objeto, entonces no se lo daña. La sociedad occidental nos ha enseñado que desarrollar el reino de los cielos en nosotros, que Dios brille en nosotros, implica abandonar a unos para irse con otros. Ya sea o a un monasterio o ya sea a un grupo religioso. Y las historias bíblicas nos muestran que David se siguió casando, que Salomón se siguió casando, que Jacob siguió teniendo sus esposas, que Abraham tuvo sus esposas y sus hijos y desarrolló, y que después Yosef se casó y tuvo sus hijos. Nadie se aisló, sino que todo el mundo siguió con su vida, con su trabajo, con su experiencia diaria, nada más que desde otro lugar, desde el lugar de la comprensión. ¿Y qué es lo que se comprende cuando accedemos al reino de los cielos? Que es el desarrollo de la Neshama, la iluminación del alma espiritual. ¿Qué es lo que se comprende? Que mi yo, no es tan importante y que mi yo es lo que me aleja de Dios. Y que hay otra parte en nosotros que se llama alma espiritual, conciencia, espíritu, como lo quieran definir ustedes, es el verdadero ser que nos ilumina. Y es lo que es la fuente de la vida interior. Por eso las relaciones cambian. Porque pasamos a relacionarnos con nosotros a través del espíritu que se ha desarrollado y no a través del egoísmo que quiere todo para mí, ya y ahora. Porque para Yosef hubiera sido muy fácil. Yo soy Yosef, ustedes me vendieron, póstrense ante mí o los mato a todos. Listo, qué fácil. Sin embargo, actuó con sabiduría, actuó con el conocimiento del alma. Los guió a los hermanos para sanar la relación entre ellos. Y cuando ya estaba listo eso, recién ahí hizo traer a su padre. Porque jamás hubiera sido un buen encuentro Jacob con Yosef si primero no se arreglaba lo que Yosef sintió por sus hermanos en todos esos años y lo que sus hermanos habían hecho. Sabían muy bien que habían hecho a Yosef. Entonces es por escalón hasta que la relación se mejora y se sublima. Por último, próximas parashot vamos a encontrar que sus hermanos en el fondo entendieron muy poco. Cuando se muere Jacob, tienen miedo de que Yosef se vengue de ellos. Pero bueno, Yosef hizo todo lo que tenía que hacer. Ahí vemos la diferencia entre el gran Yosef y sus hermanos, que necesitan ser guiados. Shabbat Shalom.